Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo estaba el examen? No pueden decir que más o menos todo lo vimos, todo, y de repetirlo 2 veces, ¿verdad? Pero bueno, vamos a continuar un poquito. Nos faltó acerca de lo que son las mutaciones espontáneas. Les comentaba yo que las mutaciones pues es un cambio, y ustedes ya lo saben, es un cambio en la secuencia de aminoácidos. Toda mutación es un cambio en la secuencia de aminoácidos del ADN. Y entonces así tenemos nosotros que las mutaciones las podemos clasificar en espontáneas, que son aquellas que ocurren en un gen determinado para una especie bacteriana determinada o específica en un ambiente natural o silvestre. Entonces, ¿qué quiere decir todo eso que dije? Pues que es un fenómeno natural, es algo propio de la naturaleza, que ocurre con una frecuencia en las bacterias de 10 a la menos 6 a 10 a la menos 8. ¿verdad? Es con esa frecuencia, y cuando eso sucede hay que pueden haber mutaciones tanto a nivel de lo que es la secuencia de aminoácidos como a nivel de lo que son las proteínas. Y cuando sucede, por ejemplo, esa mutación a nivel de los aminoácidos, entonces, ¿qué les dije que existía? ¿Qué hay cuando hay tanto en los eucariotas como en los procariotas, que son los que ahorita nos ocupan, los procariotas? ¿Qué sucede cuando hay ese cambio en los aminoácidos? Ya lo dije el viernes. Hay una reparación, ¿verdad? O sea, la naturaleza es tan perfecta que si hay ese cambio en los aminoácidos, también hay una reparación. ¿Y de qué tipo dije yo que eran esas reparaciones? ¿De qué tipo dije que eran las reparaciones? Reparaciones enzimáticas cuando no es muy grande la mutación, reparaciones enzimáticas, y a ese conjunto de enzimas que reparan esa mutación se le llaman enzimas de reparación de errores, ¿verdad? Si no es muy grande, actúan las enzimas. ¿Y cómo la enzima va a reconocer a la cadena complementaria de la cadena base? Pues establece una metilación a nivel de la adenina en la cadena base, en la cadena templete, y entonces así la reconoce, ¿verdad? Entonces, las mutaciones en general pueden incluir sustitución de bases, delecciones, inserciones, reordenamientos de aminoácidos. Y ahí tenemos que una sustitución de bases puede ocurrir con una colocación inadecuada, inapropiada de un aminoácido que está formando la base complementaria durante la replicación. Entonces, eso sería la sustitución de bases. Y como les digo, las sustituciones o las mutaciones, en este caso las sustituciones de bases, pueden ocurrir a nivel de los aminoácidos. En ese caso, cuando sucede que solo se cambia un aminoácido, el producto proteico, o sea, la proteína, se puede presentar sin defecto fenotípico, aparentemente sin defecto fenotípico. ¿Por qué? Porque las bacterias son de tipo haploide, y siendo haploides, pues entonces el cambio no se va a notar tanto como en nosotros, ¿verdad?, que somos diploides. Ahora, las mutaciones, las sustituciones pueden actuar sobre aquellos codones stop. Acuérdense que los codones es una tripleta ¿de qué? De aminoácidos, ¿verdad? Entonces los codones ¿y a dónde actúan los codones?
cuando se están replicando, ¿verdad? Cuando se están replicando las bacterias. Entonces, las mutaciones interruptoras actúan en los codones stop o en los codones de señal de parada o de terminación, ¿verdad? Ese es el mismo stop. ¿Y qué es lo que hace? Va a truncar la proteína. Por lo tanto, esa proteína, esa síntesis suele ser inactiva. Se produce, pero no es activa. ¿Por qué? Porque el codón la paró, ¿verdad? Entonces, esa ya es una mutación mucho más grande que solo un cambio de aminoácidos. Y entonces ahí actúa otro mecanismo para poder reparar ese daño. Para poder reparar ese daño. Y entonces, ¿qué mecanismo entrará? ¿Qué mecanismo dije yo que además de las enzimas reparaban los daños más grandes? Por ejemplo, un daño bastante grande sería una proteína. ¿Qué mecanismo? Es de enfermedades transmisibles. ¿O no? Que si pertenece a la clase. Y entonces, pongamos atención, es un ratito, yo solo eso les pedí, 3 diapositivas eran las que me pedían, y con 3 diapositivas hablo unos 15 a 20 minutos y no es mucho. Entonces dijimos que cuando la mutación es muy grande, entonces entran los mecanismos que ustedes ya conocen, el mecanismo de reparación SOS. Ese no creo que se les olvide, ¿verdad? Bueno, entonces además de las sustituciones de base, tenemos también los reordenamientos. ¿Qué pasa con los reordenamientos? Cuando yo les expliqué que actuaban los genes saltarines, les dije que los genes saltarines se ubican en una posición, por ejemplo, del cromosoma, dejan una copia en esa posición, saltan a otro, se insertan en el otro sitio blanco y entonces eso genera que se deleccione, o sea, que se corte la secuencia de aminoácidos en el sitio blanco donde se va a insertar ese transposón o gen saltarín y por lo tanto se pueden eliminar grandes o incluso conjuntos de genes. Entonces, esos son los reordenamientos, mutaciones por reordenamientos y se da bastante frecuente en aquellas bacterias que tienen la capacidad de transportar a los transposones. Esas delecciones implican recombinación entre secuencias para producir repeticiones directas o inserciones cortas. Es lo que les hablé en los transposones y casi nunca se revierten, ¿verdad? Entonces, casi nunca se revierten. ¿Por qué? Porque se forma la cadena. No es solamente la sustitución de bases, ¿verdad? Y por último, dentro de las mutaciones espontáneas tenemos aquellas en donde los aminoácidos se duplican. Eso no lo tengo que explicar, ¿verdad? Y por lo tanto, estas mutaciones son inestables y se pueden revertir con mucha más facilidad, pero no quiere decir eso que no producen cambio fenotípico. Sí, si son varios aminoácidos los que cambian, sí. ¿No? Entonces, esas son las mutaciones espontáneas. Luego tenemos las mutaciones inducidas. Las mutaciones inducidas son provocadas por agentes mutagénicos y ustedes conocen y hoy conocemos muy bien una buena cantidad de agentes mutagénicos, ¿verdad? Las radiaciones son las radiaciones naturales, ¿verdad? Como por ejemplo los rayos ultravioleta, que por eso nos andamos poniendo bloqueadores, porque pueden producir cambios en el material genético, ¿verdad? Y también hay mutaciones producidas por agentes
químicos utilizados en el laboratorio para trabajar a los microorganismos también. Entonces, estos pueden producir las mutaciones inducidas, y aquí tenemos ejemplos de esos mutágenos, ¿verdad? Dentro de los mutágenos químicos tenemos aquellos que son análogos a los nucleótidos, o sea, que presentan una estructura similar a los nucleótidos, los agentes que se intercalan entre los nucleótidos, y aquellos que modifican químicamente las bases. Y aquí tenemos como los análogos de nucleótidos el 5-bromouracilo. ¿Qué es lo que hace? Se incorpora en el espacio de la timina del DNA y por lo tanto hay sustitución de base, ¿verdad? Entonces, muchas veces se utilizan este tipo ¿cómo se llama? Este tipo de agentes químicos para tratar el mismo ADN. Entonces, uno también, cuando se expone a este tipo de agentes, debe de tener cuidado, porque no solo se produce mutación en las procarióticas o en el microorganismo que uno está trabajando, sino también puede producirse en uno. Los agentes intercalantes, el bromuro de etidio. El bromuro de etidio, si mal no me acuerdo, lo utilizamos para poder hacer corridas, o sea, en geles de poliacrilamida, y entonces poder hacer esto, insertar los pares de bases y poder hacer que esos aminoácidos se puedan ver más fácilmente. Pero en el DNA que estamos trabajando, en el resto puede producir una mutación, ¿verdad? Tenemos también la modificación de las bases. El ácido nitroso puede convertir el grupo amino en grupo ceto, en adenina y citosina, y los alquilantes insertan grupos metilo en las bases nitrogenadas. Esos son los principales mutágenos químicos. Dentro de los físicos, les decía, las radiaciones bien conocidas, la luz ultravioleta. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? La formación de dímeros de timina, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado con esas radiaciones ultravioletas. Y tenemos también los rayos X, utilizados mucho en las ¿cómo se llama? En las radiografías, muy bien, cortan la cadena de DNA. Entonces, si les produce eso a las bacterias, pues también a nosotros, ¿verdad? Bueno, y por último, vamos a ver lo que es la regulación de la expresión génica en los procariotas. ¿Qué significa todo esto? La regulación de la expresión génica. ¿Quiénes van a regular la expresión en los genes procariotas? Pues va a depender de la capacidad de un segmento de ADN que se conoce con el nombre de promotor, ¿verdad? El promotor se define como aquel segmento de ADN que se une a la RNA polimerasa, o sea, con la cual se inicia la transcripción. Otro mecanismo u otro componente que regula la expresión de los genes en las células procarióticas, pues son las proteínas reguladoras. Este es un control adicional en el caso de las procariotas. Principalmente son estos promotores los que participan. Ahora, ¿dónde se encuentran esos promotores? Los promotores se encuentran muy cerca de los genes domésticos. ¿Y qué les dije que eran los genes domésticos? Yo los estoy evaluando, a ver si pusieron atención el viernes, y ni pusieron atención y tampoco no estudiaron. ¿Qué les dije que eran los genes domésticos? Genes domésticos o genes estructurales pueden encontrarlos de la misma manera. ¿Qué son en los procariotas?
son los que producen o los que van a desarrollar enzimas para que la bacteria pueda sobrevivir a través del metabolismo de los substratos. Entonces esos son los genes estructurales, también conocidos como genes domésticos. Pues cerca de esos genes estructurales encontramos estos otros genes, ¿verdad?, que son los promotores. Entonces, la regulación de la expresión génica, también en ella participa un grupo de genes que son los operones. Los operones son los genes estructurales cuya expresión está regulada por ellos mismos, ¿verdad? Ahí tenemos los promotores, los operadores y los genes reguladores. Entonces, ¿cuáles son los principales elementos de un operón? Pues lo que ya dije, los genes reguladores, los elementos de control y los genes estructurales, a excepción del inductor. El inductor generalmente es el substrato que va a activar a estos genes, ¿verdad?, a esos genes estructurales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo se llama? Un operón inducible y muy importante en las bacterias es el operón lactosa. Y aquí lo tenemos. El operón lactosa se activa en presencia de una gran cantidad de lactosa, y al hacer eso, entonces se activa el promotor. El promotor se va a unir ¿a quién dije que se iba a unir el promotor? A la RNA polimerasa, para que se inicie el proceso de transcripción, y ese proceso de transcripción se va a producir o va a activar a los genes estructurales. El operón lactosa, los genes estructurales están formados por el gen Z, el gen Y y el gen A. Ahí está cada una de las enzimas que se produce con cada grupo de genes. Entonces, una vez que se ha activado el operón, entonces la bacteria va a poder metabolizar la lactosa, la va a degradar en las moléculas esenciales, o sea, en los diferentes carbohidratos, y va a poder asimilarla. Cuando la lactosa termine, o sea, el inductor desaparezca, entonces se va a regular, ¿verdad? El mismo operón, el mismo promotor va a regular por ausencia del inductor esos genes estructurales. Entonces, para que comprendamos mejor, tenemos la siguiente diapositiva. Tenemos el gen, tenemos el promotor. Al promotor se une la ARN polimerasa, se inicia la transcripción y comienzan a transcribirse el gen 1, el gen 2 y el gen 3 que mencioné anteriormente, a cuáles corresponden, y al transcribirse se va a producir el RNA mensajero. El RNA mensajero luego va a ser traducido ¿a dónde? ¿A dónde? En los ribosomas. ¡Ah! Padre Santo, ¿ustedes están dormidos? Ese es uno de los genes de la manera como se controla o se regula la expresión genética. Y luego tenemos la otra forma, vamos a ver, que es a nivel del operador, ¿verdad?, que es otro grupo de genes. Pero para que se active el operador necesita activarse un represor. Ese represor es una proteína represora o una proteína reguladora que se une al operador, ¿verdad? Y luego entonces se evita la transcripción. Por lo tanto, no se va a formar ningún RNA mensajero y ninguna otra proteína. ¿Ok? ¿Queda claro? Hasta con dibujitos, ¿verdad? Entonces, espero que sí. De todos modos, ustedes todo esto lo ven en bioquímica. No me aplaudan porque no me gustó, están dormidos.
Sí, no me gusta, sí, no me gusta. Despierten, viene la otra clase. Muchas gracias. Nos vemos la siguiente clase. Profesora.